Es 21 de septiembre y antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quiero saludar, por supuesto, a todos y todas los trabajadores radiales, partiendo por los que tengo acá al lado, pues sí, por la Cami, Emanuel, la Tania, todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile y todos los trabajadores de las distintas radios comunitarias, las radios en FM, en AM, las radios universitarias. ¿Qué cosa más linda hacer radio? Yo llevo más de 20 años acá. Y con la Tania estuvimos de aniversario ayer, 5 años haciendo el semáforo juntas. ¿Qué les parece? Maravilloso, maravilloso. El 21 de septiembre es el Día del Trabajador Radial. Esta fecha se originó en 1942 por el presidente Juan Antonio Ríos, quien eligió esta fecha para celebrar el Día de la Radio, lo que fue retomado en 1991 por el presidente Patricio Aylwin, que conmemora exactamente el trabajo de quienes estamos todos los días en el más bello de los medios, encuentro yo. Y bueno, esto, hablando de historia, también hacemos el vínculo con nuestros invitados. Estamos con Felipe Retamal y Pablo Retamal. Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Antonella. Pablo, bienvenido. Hola Antonella, buen día, gracias. Bueno, Felipe y Pablo escribieron este libro, Historia íntima de Chile, entre elecciones, pandemias y otros episodios olvidados, que ustedes están viendo, quienes nos están viendo en Facebook, en YouTube y también en el canal de radio.uchile.cl. Pueden mirar, que les estamos mostrando ahí el libro, y este libro fue lanzado por Berrinche Ediciones y reúne escritos de prensa que desarrollaron Felipe y Pablo entre el 2019 y el 2022 y que fueron algunos de ellos editados en Culto de La Tercera, algunos Así de ellos es. fueron además retomados por La Tercera impresa el fin de semana, pero además hay 4 escritos absolutamente nuevos respecto a esto. Y les lanzo la pregunta a partir de algo que ustedes ponen en la introducción, ¿no? Que tiene que ver con este acercamiento que mezcla la historiografía, que además es algo que los dos estudiaron, con el periodismo. Sí. Y cuán poco sabemos de algunos elementos quizás más humanos que movilizaron grandes hechos históricos. Entonces, preguntarles primero por su interés respecto a eso. ¿Se miran? ¿Quién parte? Felipe. Ya. Bueno, el interés nació un poco... no siempre me gustó mucho la historia, nosotros dos estudiamos historia y también periodismo, pero la idea de esto nació básicamente dentro del mismo diario. Un editor que había antes, editor de audiencia, antes en el diario, teníamos una licencia para sacar temas de BBC Mundo, que son estos clásicos temas que salen como en las páginas web, que está muy de moda, que son estas clásicas historias que se cuentan de datos freak, ¿cachai? En La Tercera teníamos una licencia, pero un editor nos dijo, oye, en vez de pagar esta licencia de este tema, lo deberíamos hacer nosotros mismos. Ustedes estudiaron historia, ¿por qué no inventamos algo? Y ahí comenzamos. Entonces un poco nació este interés por hacer, investigar temas de historia de Chile o episodios de historia de Chile no tan conocidos, o tomar ciertos episodios conocidos y quizás buscarle un lado B, un lado quizás un lado más alternativo probablemente. Y así es como surgen estos temas. Ahora, leyendo el libro, a mí me pasa que recordaba esta frase apócrifa, seguramente, de Mark Twain, que dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y leyendo Historia íntima de Chile, uno se encuentra que hay temas que tienen que ver con el manejo de las comunicaciones en las elecciones, con la participación de migrantes en las luchas, con pandemias y el trato de salud pública, ¿cierto? Con un montón de cosas que uno dice, oye, pero esto es ahora también. Entonces, preguntarles por ese vínculo respecto al pasado y el presente y cómo eso sigue siendo tremendamente contingente, aunque estemos hablando de cosas que pasaron hace 200 años. Sí, hay un periodo de la historia de Chile, en particular el periodo entre 1920 y 1932, o si queréis 1924 y 1932, que nosotros encontrábamos que rimaba mucho. Cuando fue el estallido social, a nosotros nos llamó la atención que todo el mundo comentaba así como, esto se parece a la coyuntura del 70, digamos. Y nosotros pensamos que no tiene nada que ver. Nos mirábamos y decíamos, no, esto se parece mal al periodo entre el 24 y el 32. Porque en ese periodo también hay una crisis política, también hay una crítica al modelo de desarrollo, y la solución que se plantea es una nueva constitución. Básicamente, es lo mismo que el estallido, básicamente, solo que a diferencia de ese periodo no hubo una intervención militar directa, digamos. Entonces, notábamos de que ese periodo en particular rimaba mucho, como dice Twain. Entonces, por eso nos interesó meter varios de esos temas. Tal, por ejemplo, el tema que hicimos de la Asamblea Constituyente de 1925, que se conoce muy poco, fue una Asamblea Constituyente de 1250 constituyentes en el Teatro Municipal, por una semana más o menos, algo así. Y
y bueno, por diversas razones no logra cuajar un texto y finalmente la nueva constitución se hace a dedo por una comisión de Alessandri. A ver, espérate. ¿Cuándo estamos hablando? Suena familiar. Sí. Ahora, dicen también que que los países que no conocen su historia están obligados a repetirla. Sí. Y quería preguntarles a ustedes como investigadores, básicamente, y además hay que decir que cada uno de estos artículos tiene mucha investigación, tiene muchas fuentes, Sí. y además en algunos casos además tienen entrevistas. Sí. O sea, ustedes fueron a hablar específicamente con historiadores o con expertos en el tema para que les ayudara a iluminar, ¿cierto?, estos espacios un Sí. poco más oscuros de la historia. ¿Qué deberíamos aprender de Uy. lo que nos ha dicho el pasado de Chile? Yo creo que hay varias lecciones. Me parece que por lo pronto el pasado nos comenta mucho sobre cómo de alguna forma el poder se ha ido discutiendo, cómo de alguna forma no hay un modelo de desarrollo tan claro, cómo de alguna forma esta imagen de país estable que siempre se ha transmitido sobre todo desde el sistema educacional, quizás no es tal. Chile tal vez, algo que si uno ve, por ejemplo, la inestabilidad del periodo del 20 al 32 o de la segunda mitad del siglo XIX, por de pronto, tal vez Chile no es esa república estable o esa república excepcional de América Latina como tal vez el sistema educacional o la historiografía más conservadora nos ha puesto, digamos. A mí me parece que Chile es mucho más excéntrico de lo que parece. Es decir, que haya ocurrido esta asamblea constituyente de 1925, que en el siglo XIX haya habido una coalición de liberales y conservadores, una cosa que prácticamente no pasó en ningún otro lugar del mundo. Te das cuenta de que Chile ha recurrido mucho al camino de la chilena para salir de sus problemas. Por de pronto, la misma vía de socialismo que planteó Claro. Salvador Allende. Es decir, una cosa que nos han llamado mucha atención es que me parece que Chile ha sido un país mucho más excéntrico y mucho más particular de lo que parece. Lo que pasa es que en el sistema educacional han tendido como a permearse ciertas tesis. O sea, todos los programas educacionales tienden a construirse a partir de ciertas tesis historiográficas. Y en particular, desde el comienzo del siglo XX tendrían a primar ciertas tesis más nacionalistas porque recién se había ganado la Guerra del Pacífico, porque había que volver a generar un sentimiento nacional. Entonces, esta idea de que Chile era un país mucho más estable que por de pronto que Perú y Bolivia, se tendió como a traspasar y ha tendido como a transmitirse, digamos, de generación en generación. Algo que me parece que la historia misma nos demuestra que no es tan así. Ujú. Ahora, Felipe, y tú atacas algo que a mí me parece que es clave, especialmente ahora, ¿no? Y que, claro, nosotros como periodistas y ustedes además como historiadores lo tienen súper claro, que tiene que ver con el poder está en el relato. Sí. O sea, quien cuenta la historia gana la historia, ¿cierto? Y define además quiénes van a ser los malos y los buenos de la historia, ¿no? Entonces ahí pasan dos cosas. Una cosa que tiene que ver con esta idea del pueblo ordenado, ¿cierto? Como los alumnos mateos del curso, que en este caso sería Latinoamérica, ¿cierto? El otro es el Chile como base de experimentos de todo tipo, ¿cierto? Propios y ajenos, ¿cierto? En que nos hemos transformado. Y otra cosa que a mí me parece fascinante es este ruido que existe, que ustedes también de alguna manera se hacen cargo de eso en el libro, este ruido que existe desde el discurso del poder, de las oligarquías que han gobernado el país hasta hoy día, ¿cierto? Y que han tratado de imponer a la fuerza o mediáticamente sus discursos, y la porfía del pueblo chileno, que constantemente le está diciendo al poder, no somos lo que ustedes dicen que somos, no somos lo que ustedes dicen que somos, una y otra vez a lo largo de la historia, y eso en general suele terminar de manera bastante sangrienta, ¿no? Pero ahí quizás una hipótesis para preguntarle, ¿no? Así como, ¿por qué somos tan porfiados? ¿Por qué nunca hemos abandonado la idea de que podemos ser distintos? Estoy pensando en todas las propuestas constitucionales, varias de las que ustedes abordan en el libro. ¿Respondo yo? Yo creo que esa particularidad se da porque justamente hay una suerte de, lo que tú decís, choques de relatos, ¿no? Piensa que Alessandri en un primer momento acepta una asamblea constitucional, dice, sí, hagamos una asamblea constituyente popular y todo, y después se echa para atrás. Uh-huh. Eso lo tenemos detallado en el libro. También ese mismo hecho de que en el mundo político también de repente hay tratos distintos. Por ejemplo, la misma visita a Fidel Castro que desnudó un poco las dos almas de la Unidad Popular, el avanzar sin transar y el avanzar consolidando. Entonces yo creo que eso se produce por un choque de muchos relatos que al final terminan como cuajando un poco a media, cuajando un poco de como se puede, digamos, amalgándolo así como En la medida de lo posible. en la medida de lo posible, básicamente. Tiene mucho que ver con eso. Pero eso también genera, bueno, a propósito de la votación ayer en la convención,
esta idea de que no puede haber una historia oficial. Eso a mí me parece tremendo, ¿no? ¿Viste que votaron en contra de que haya una historia oficial? Y uno dice, ¿cómo se construye? Bueno, cuando un país no tiene historia oficial, pasa lo que está pasando en Chile ahora mismo, ¿no? Y que hemos visto durante todo este año y especialmente este último mes a propósito de la conmemoración de los 50 años. Y pareciera ser que hay ciertas cosas que la historia se encarga de traer de vuelta una y otra vez mientras no las aprendamos, ¿no? Entonces, claro, uno dice, Argentina tiene historia oficial. Sudáfrica tiene historia oficial. O sea, los países que han podido efectivamente avanzar, incluso si después se tropiezan de nuevo, ahí tienen a Milei, con el negacionismo, la relativización de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero parece que la historia también es muy porfía. Es como que se mete en los espacios en que no están tan definidos y vuelve a decirnos, sí, pero saben que somos esto igual. Y ahí estamos. Sí, o sea, de alguna forma... Claro, es bien interesante esto porque el hecho de que no haya como, o se apela a que no haya una historia oficial, de alguna forma simplemente desnuda algo que siempre ha existido, digamos, siempre ha existido una lucha por establecer un relato, siempre ha existido una lucha por de alguna forma proponer una manera de leer ciertas, sobre todo los momentos más conflictivos de la historia de Chile. Pasó, por ejemplo, después de la Guerra Civil de 1891, por ejemplo. No es raro que antes de suicidio Balmaceda, una de las cosas que encarga a uno de sus amigos, que era el ministro Bañado Espinosa, muy amigo de él, que fue ministro del Interior, él lo que le encarga es construir una historia oficial de nuestro gobierno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él sabe, digamos, que su gobierno iba a ser cuestionado, él sabía que probablemente su imagen en esta historia no iba a ser la que él quería, entonces él, con esa visión que él tenía muy, muy, muy clara para ciertas cosas, para otras no, pero Balmaceda entiende muy rápido que él necesita establecer, de alguna forma, meterse a la disputa de una historia oficial. Claro. ¿Cachai? Lo entiende muy rápido. Pasa también, por ejemplo, si tú lo ves con el caso de la Guerra del Pacífico, por ejemplo. ¿Cachai? Si tú ves los primeros relatos que hay sobre la Guerra del Pacífico, se tiende a ser una guerra muy romantizada. Uh-huh. Muy romantizada, muy centrada como en la muerte de los oficiales, la muerte heroica. Ahora, ahí también influyó mucho el éxito que tuvo el Séptimo de Línea, que fue una novela histórica muy exitosa, que tuvo su relato. Eso contribuyó a que la gran mayoría de la población, ¿qué es lo que estaba en la Guerra del Pacífico? La muerte de Arturo Prat, ¿cachai? El salto al abordaje. Que lo aprendemos en los colegios también. Claro, porque por eso, cuando en los colegios, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, tienden a hegemonizarse los relatos más bien de la historiografía más conservadora y más nacionalista. Porque hay que considerar que en ese momento Chile tiene Tacna y Arica, se supone que iba a ir un plebiscito con Perú, que finalmente por una serie de razones no se hace. Entonces lo que busca el Estado chileno en esos primeros décadas del siglo XX, bueno, consolidemos la idea de nación. Y por eso es que están estos relatos más bien heroicos de la Guerra del Pacífico. Pero la Guerra del Pacífico, tal como le mostramos en unos artículos, digamos, del libro, o sea, fue una guerra con todas sus letras, digamos, con saqueos por parte del ejército chileno, con robos de especies culturales a Perú. O sea, a Perú se robaron no solamente escultura y libros, se robaron los leones del zoológico, se quisieron traer líneas férreas, se quisieron traer la línea férrea completa de Lima al Callao. No se pudo traer porque ya era demasiado traérselo. Pero la biblioteca es algo que duele y que además recordemos que no era comparable con lo que había en Chile porque ellos fueron un centro clave de la colonia. Claro. Conversamos con Felipe Retamal y Pablo Retamal, periodistas, historiadores, responsables de este bello libro, Historia íntima de Chile entre elecciones, pandemias y otros episodios olvidados, publicado por Berrinche, ahí lo estamos mostrando, Felipe y yo lo tenemos ahí, que ustedes por supuesto lo pueden conseguir a través de Berrinche. Y ahí, a propósito de lo que decía Felipe, hay dos cosas que quisiera como preguntarles, ¿no? Antes que se me vaya el tiempo. Una tiene que ver con los relatos paralelos. Y un poco ustedes lo que hacen acá es, en mi impresión, ¿no? Hacer muy amable y muy entretenido, casi en la novelesca, tomar episodios que mezclan el periodismo con la historiografía, dándole la pelea quizás a cosas como El Séptimo de Línea, ¿cierto? Los libros de Baradit, otras cosas que demuestran que tenemos interés en la historia. Lo que estoy pensando en las series que han salido, la serie que está ahora con los 1000 días de Allende, que probablemente tengan mucho más impacto en la población y en el relato que la población se arma respecto a ciertos momentos que el libro Historia Duro que te dejan en el colegio, ¿no? O sea, es como nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial y probablemente repitamos a Spielberg más que a Houseman, digamos, ¿no? Claro. Sí, nosotros pensábamos siempre, pues Felipe y yo tenemos un credo, que es nunca aburrir al lector. Una cosa que una vez entrevisté a Rivera Letelier y me dijo, uno nunca tiene permiso para aburrir al lector. Y eso yo encuentro que es así. Porque tampoco quiero irme mal con otros colegas, pero hay colegas que aburren, digamos las cosas como son.
Por lo menos nosotros nos propusimos que se leyera ágil, que se leyera rápido. Yo por lo menos lo pensé siempre como un libro de cuentos. Así como si fuese, no sé, Raymond Carver, o Cortázar, o John Cheever, que te lo podéis leer de a uno, pero también te aguanta la lectura lineal, digamos. Sí, sí. Y para eso era clave también tuviese cierta fluidez, ¿cachai? Un poco también usar las herramientas de la literatura y de hacer esta narrativa de que ayuda, digamos, a que se lea ágil, que por lo menos el comentario que no ha llegado, que se lee como ameno, que nos interesaba mucho. Tampoco estábamos dispuestos a hacer una... Además que es muy excéntrico, como decía Felipe, Sí. la historia de Chile es muy excéntrica, entonces Sí. divertido, es como en serio pasaron estas cosas. Sí, Sí. sí, y te da, porque justamente por eso, ¿cachai? Por tantas excentricidades que dan, ¿cachai? Como Fidel Castro jugando básquetbol, el norte, ¿cachai? Entonces, puta, no podemos simplemente contarlo así nomás, era como, puta... Pongámosle color. Pongámosle color. Sí, además ¿cachai? color hay, ¿no? La otra cosa que quería preguntar y para cerrar tiene que ver también con el interés personal de ustedes, porque yo creo que una de las cosas más dolorosas que hemos escuchado este año probablemente sea la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, diciendo, yo no tengo nada que decir sobre el pasado porque yo nací en los 90, ¿no? Ustedes nacieron en el 84. Sí. Entonces son muy jóvenes para estar hablando de historia, digamos, ¿no? Entonces también quería preguntarle, por supuesto estoy siendo irónica, porque yo por supuesto que creo que todos tenemos que estar hablando constantemente de historia, pero preguntarle respecto a eso, de la reivindicación de decir lo que pasó en 1880 también es mío y también me define de alguna manera. ¿Por qué se meten ahí con ese tema? Porque la historia de Chile, como decíamos hace un rato, la historia de Chile y la historia en general es un campo que está en constante disputa, de alguna forma. Por las narraciones, porque siempre puede haber algún antecedente nuevo, porque siempre se puede dar una nueva lectura sobre el pasado. El pasado, es decir, esta idea del pasado como algo estático está súper superado y realmente pensar el pasado como algo estático no tiene mucho sentido finalmente. Por eso es que algo que ocurrió en 1839 como la Guerra del Pacífico todavía importa. Por eso lo que dijo Beatriz Hevia realmente no tiene ningún sentido. O sea, simplemente... O sea, no quiso quemarse, no, sabemos no, que fue no un quiso gesto quemarse, político. no quiso quemarse, no quiso simplemente asumir que su sector tiene una gran responsabilidad con lo que ocurrió hace 50 años. Pero evidentemente la historia sigue todavía siendo un campo en disputa en el sentido, en el sentido de que uno todavía puede aportar ciertas lecturas y uno puede aportar ciertas visiones, ciertas problematizaciones al pasado. Es decir, uno puede de alguna forma darle una nueva lectura al pasado desde el interés, desde la contingencia, desde cómo la sociedad está leyendo el pasado, desde cómo la sociedad está leyendo su presente, cómo la sociedad se ha hecho cargo, por ejemplo, cómo la sociedad chilena, en la misma Guerra del Pacífico, por ejemplo, cómo la sociedad chilena se ha hecho cargo con los años, y eso es algo que se ha ido transmitiendo en el currículum, cómo la sociedad chilena se ha ido haciendo cargo de que la motivación económica que gatilló esa guerra, ¿no? Entonces, me parece que siempre es bueno, siempre va a ser saludable para una sociedad estar revisando su pasado. O sea, no es algo que quedarse pegado, como dice mucha gente. Me parece que es sano para una sociedad estar revisando su pasado. Es positivo. Hay que alentarlo de alguna forma. Claro, y no hay una edad para eso. No es como No. después de los 50 me puede interesar la historia, ¿no? No, para nada. Estaríamos perdidos. Bueno, también se basa en eso, ¿no? El instalar esta idea de que no debería interesarte, porque eso es cuento pasado y no tiene nada que ver con nosotros, cuando una de las cosas que a mí me impacta de leer un libro como Historia Íntima de Chile es decir, uy, esto tiene todo que ver con nosotros hoy día. Sí. Con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de hacer las cosas, con la lógica del poder, ¿cierto? Con quienes están en el poder, quienes se mueven, etcétera. Así que ya les dejo ahí la invitación. Historia Íntima de Chile, entre elecciones, pandemias y otros episodios olvidados, escritos en prensa 2019-2022, además de 4 artículos absolutamente nuevos que están en este libro de Felipe Retamal y Pablo Retamal, que nos han acompañado esta mañana, editado por Berrinche. Gracias, Felipe, gracias, Pablo. Gracias, Antonella. Gracias, Antonella, por la invitación. Y nosotros cerramos el programa de hoy día, pero volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Muchísimas gracias, equipo, y feliz día del trabajo radial.